El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Cuando alguien se convierte al cristianismo, empieza a ser una nueva persona. Deja atrás su antigua manera de hacer las cosas y es transformado por el Espíritu de Dios, que le ayuda a vivir de una nueva manera. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos que ayudar a los demás a entender cómo vivir la nueva vida que Dios ofrece. El Señor reconoce que necesitamos ayuda para crecer. El que es más maduro como cristiano va a ayudar a aquel que recién empieza en la fe. Por eso, un método que se utiliza y está en la Biblia es el discipulado. Es decir, una persona que es madura entrena e instruye a aquel que es menos maduro. Todos tenemos áreas para crecer y madurar, pero lo importante y lo hermoso de la vida cristiana es que aquel que va creciendo puede ayudar a aquel que recién comienza. Le hago una pregunta. ¿Está siendo usted una persona que ayuda a crecer en su vida espiritual a otro? ¿Le está usted ayudando a crecer en su nueva vida en Cristo? Cuando decidimos relacionarnos con los demás para ayudarles a crecer, estamos siguiendo el consejo de Pablo dado a Timoteo. Allí en 2 Timoteo 2:2, fíjese lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Podemos decir que un discípulo es el que sigue las enseñanzas y entrenamiento de otra persona. La palabra griega que se traduce como mentor es didáskalos, que significa maestro. La palabra griega para discípulo es matetes, que significa aprendiz. El derivado mat originalmente significa enseñar, aprender, discipular. El discípulo entabla una relación con una persona de mayor conocimiento o de mayor madurez para crecer en el conocimiento y el discernimiento práctico y teórico de la vida cristiana. El matetes o aprendiz de un carpintero aprende el oficio por el ejemplo y la experiencia del maestro, siguiendo sus pasos. La meta del alumno es ser como su maestro. Por eso Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Por eso cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de el compromiso que contrae una persona para entrenar a otra en su crecimiento espiritual, por medio de la enseñanza personal, el entrenamiento y el ejemplo. Ahora, piense en esto. Cuando hablamos de ser mentor o discipulador, es entrenar, no solo enseñar. Es transmitir una filosofía, no solamente datos. Es tener comunión con su alumno, no un mero formalismo. Es dar inspiración, no solo información. Es vivir, no solo aprender. Y aún es perpetuar, no solo repetir lo que dice el maestro. Entonces, cuando pensamos en el discipulado cristiano, encontramos algunas metas importantes a tener en cuenta. Una de esas metas es una vida constante de oración, un estudio bíblico efectivo, la memorización y aplicación de las Escrituras, una perspectiva bíblica del mundo, de la mayordomía bíblica, de una obediencia absoluta a Dios, de una fe inquebrantable en Dios, de cosas tan importantes como amar y adorar a Dios, el testificar a otros, el servir a otros, el trabajo misionero para los demás, el liderazgo, la comunión con los demás, el discipular a otras personas. Todo esto es un ciclo de metas del discipulado. Por eso Pablo en 1 Corintios 11:1 dice: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Pero me gustaría que, mirando 2 de Timoteo capítulo 2, podamos describir algunas características de lo que es un mentor o un discipulador. Fíjese en el versículo 1, observe cómo un obrero aprobado por Dios
debe tener estas características. Versículo 1, es una persona fuerte en la gracia de Jesucristo. Versículo 2, discierne quiénes son los discípulos confiables y aún elige a los que son aptos para discipular a otros. Versículo 3, encontramos que esta persona, que es un obrero aprobado, un mentor, sufre penalidades como buen soldado. Versículo 4, desea agradar al Señor. Versículo 5, obedece las reglas. Y versículo 6, trabaja con diligencia. Versículo 10, encontramos que hace sacrificios por el bien del reino de Dios. Versículo 11, vemos que muere a sí mismo y vive para Cristo. Versículo 14, no entra en polémicas. Versículo 15, busca la aprobación de Dios. Y este versículo es muy hermoso, porque no solamente busca la aprobación de Dios, sino que no se avergüenza de sus creencias y maneja las Escrituras correctamente. Dice el versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pero también encontramos en el verso 16 que es una persona que evita las conversaciones vanas. Versículo 19, se aleja del mal. Versículo 21, se prepara para los propósitos de Dios. Versículo 22, busca la justicia, la fe, el amor, la paz, y aún clama al Señor con motivaciones puras. Luego en el versículo 24 nos habla de que no busca pleitos, sino que es amable con todos. Es una persona enseñable, no es resentido. Y versículo 25 encontramos que es amable con los que se oponen y que confía en la soberana y salvífica mano de Dios. ¿Cuántas características que debe tener un mentor, un discipulador? En realidad, usted y yo, mi hermano o mi hermana, debemos ser y tener estas características. Ahora, generalmente, nos excusamos dando distintas razones para no discipular a otra persona, para no ayudar en su crecimiento espiritual. Algunas causas pueden ser la vergüenza, el temor al fracaso o al rechazo, el comprometer tiempo extra, el cual no tiene voluntad para dar ni de su tiempo ni de su energía. Puede ser también la cobardía, la incredulidad, el temor al rechazo social, el no estar seguro de sus creencias personales. Puede ser también el temor a imponer sus convicciones sobre los demás. Puede haber amargura, el no haber perdonado las heridas del pasado nos limitan. Otra excusa puede ser el estar contento con la vida como está, el estar satisfecho, aún sin tener un compromiso con otras personas. Mire, el Señor allí en Mateo 9:37, cuando mira a sus discípulos les dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es que hay una forma incorrecta de pensar. La persona piensa, no estoy seguro de poseer las habilidades, los conocimientos y aún las respuestas que la gente necesita. ¿Qué pasa si me pregunta algo que no sé? Además, mi vida no es un buen ejemplo para los demás. En cambio, ¿por qué no pensar de esta otra manera? Que aunque no posea la habilidad o todas las respuestas, o aún una vida ejemplar, como dice usted, por el amor de Dios que tiene hacia su persona, debe responder a su mandato de ir y hacer discípulos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, debe estar dispuesto a que Él le utilice, a que Él le dé un corazón listo para discipular a otros, que va a confiar en que Él le va a capacitar para hacerlo. Mire, allí 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si uno piensa en la segunda carta de Pablo a Timoteo, debemos recordar que esta es la última carta que Pablo escribió antes de morir. En ella estaba entregando a su joven discípulo Timoteo la estafeta del discipulado. Allí en el capítulo 1 le dice, sé un protector de la sana doctrina. En el capítulo 2 le dice, sé aprobado por Dios. En el capítulo 3 le dice, obtén tu equipo por medio de las Escrituras. Y el capítulo 4 termina diciendo, está preparado, predica y haz discípulos. Mire, descubre el gozo de discipular a otras personas. Demuestre con el ejemplo cómo se vive la vida cristiana. Recuerde que la vida cristiana no es un cumplimiento religioso de un día domingo. Es
un estilo de vida que debe vivirse en todos los ámbitos en los cuales uno se desenvuelve. Allí tiene que haber disciplina, debe buscar la voluntad de Dios, tener un corazón de siervo, amar a las personas, estudiar de una manera sistemática las Escrituras, tener comunión con otros cristianos. Todo esto demuestra cómo se vive la vida cristiana. Cuando usted esté demostrando con el ejemplo cómo se vive la vida cristiana, pues entonces seguramente que será impulsado a volcar todos esos conocimientos en otras personas que están necesitando de usted. Y allí usted tendrá que tomar personas, plantearle un plan razonable para lograr las metas, escribir detalladamente lo que debe hacer un discípulo, demostrarle cómo hacerlo, pedirle a la persona que lo haga frente a usted, como por ejemplo, si usted le enseña sobre cómo evangelizar, pues entonces será muy importante que usted salga con él, que le vea a él a usted predicar, y que después usted lo vea a él predicar. Repasen junto lo que ha hecho durante la semana para que dé cuenta de lo que ha logrado. Proverbios 21-29 dice: el hombre recto ordena sus caminos. Pero también es importante, descubriendo el gozo de discipular a otros, que diseñe actividades desafiantes para incrementar la fe y la confianza del discípulo. Memorizar las Escrituras, asistir a estudios bíblicos, a seminarios, a cultos de la iglesia, a leer inclusive biografías cristianas, a ayudar a otros. Todo esto forma parte del discipulado. No es solamente conocimiento, sino que es también transmisión de vida. La persona a la cual usted va a discipular o va a ayudar necesita que usted le demuestre el amor incondicional, a que usted descubra el potencial de la persona. Toda persona es diferente. Hay personas que van a crecer de una manera más lenta, que van a tener demoras en su crecimiento, pero es importante que sepa que forma parte de formar una vida. Muéstrele interés en lo que hace, en lo que es, en lo que vive. Exprese su aprecio. Mire, el Señor Jesús, cuando estaba allí con todos sus discípulos, Él hizo algo tremendo. En Juan 13:14 habla que Él lavó los pies de sus discípulos, es decir, aprendió a servirles. Demuéstrele su amor incondicional también a las personas que discipula. Desarrolle una amistad que sea una amistad íntima, sea vulnerable, sea honesto, esté dispuesto a aceptar sus luchas personales, a ser cálido y afectivo. Por el hecho de que usted sea una persona más madura, no se presente como una persona impecable. Preséntese de una manera vulnerable, porque usted también tiene luchas, es humano, enfrenta situaciones difíciles, se quiebra en momentos ante situaciones críticas. Bueno, esto forma parte también del discipulado. Tenga discernimiento para detectar las necesidades de su discípulo y súplalas en lo posible. Anímelo con llamadas telefónicas, con notas de alabanza. Provéale ayuda física y económica si lo necesita. Incluya actividades sociales. Salgan juntos a hacer algún deporte. Todo esto también es parte del discipulado. Decida orar diariamente por él o por ella. Y aún disfrute del gozo y crecimiento que usted experimentará invirtiendo en la vida de otra persona. Allí el apóstol Juan dice en su tercera carta: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mire, me gustaría mencionarle 10 mandamientos del mentor para tenerlos en cuenta y creo que le van a ayudar. No pondrás a tu discípulo por encima de tu relación con Dios. No tomarás el lugar de Dios en la vida de tu discípulo. No enseñarás a tu discípulo nada distinto a las Escrituras. No falles en reunirte regularmente con tu discípulo. No tomarás el lugar de mamá o papá en la vida de tu discípulo. No matarás o desanimarás el espíritu de tu discípulo. No descuidarás a tu familia o trabajo. No robarás el afecto de tu discípulo. No dejarás de ser sincero con tu discípulo en todo tiempo. Y el 10º mandamiento es: no envidiarás el progreso de tu discípulo. ¿Qué le parece estos mandamientos? Bueno, quiero mencionar algunas otras consideraciones de lo que un mentor no debe hacer. Mire, no asuma el lugar de Dios. Usted es un ayudador, no es el Espíritu Santo. Las personas
necesitan de que usted los conduzca al Señor, no que lo conduzcan a su persona. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Además, usted como discipulador, no se ciña a una estructura rígida. Cada discípulo tiene diferentes necesidades y usted tiene que ser sensible a la necesidad de la persona. No tenga demasiadas personas en un solo grupo. 2 o 4 son las que pueden proveer oportunidad de compartir significativamente. El Señor ministraba a muchos, tenía un grupo más pequeño de 12, sin embargo, un discipulado, una cercanía mayor con 3. No sacrifique su tiempo devocional personal. Usted necesita estar empapado del Señor antes de compartirlo. Dios a nadie le dice, ve, si primero no le dice, ven. Por eso el salmista en el Salmo 63 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Necesita usted como discipulador, en primer lugar, tener un buen tiempo a solas con Dios. Además, no se haga emocionalmente dependiente de su discípulo, ni su discípulo de usted. Establezca un límite de tiempo y luego cíñase a él. Además, no piense que es usted un fracaso si su discípulo falla. Jesús tuvo 11 discípulos que luchaban con su vida espiritual, y uno se perdió por completo. Cada persona es responsable ante Dios. Uno presenta los principios de Dios, transmite la vida, pero cada persona es responsable de responder de una manera correcta, de tomar buenas o malas decisiones. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Además, como discipulador, no olvide ser un discipulador de sus propios hijos. Después de Dios, su familia debe ser su prioridad. 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, de tal manera que a veces podemos cambiar nuestras prioridades y estar lleno de discípulos por todos lados, y la vida de nuestros hijos y nuestra esposa no han sido cultivados, ni hemos sido mentor para ellos. Ordene entonces sus prioridades. Y ahora sí quiero hablar unas palabras hacia aquella persona que por ahí es nuevo en la fe y escucha esto del discipulado, escucha esto de ser mentor, y usted dice, pero yo para poder ser mentor primero necesito que alguien me enseñe, me discipule, me ayude. Entonces, si usted se encuentra en esta situación, comience pidiéndole a Dios que le conceda un mentor que esté dispuesto a crecer espiritualmente y a alimentar a otros. Recuerde lo que dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quizás usted puede comenzar preguntándole a su pastor o en su iglesia local si hay alguien que le podría ayudar y hacer un discipulado. Quizás alguien que pueda comprometerse por 12 semanas a tener un tiempo, aunque sea 1 hora por semana, y ayudarle en el ABC de la vida cristiana. Establezcan juntos metas en las que ambos pueden trabajar, identificar las necesidades, los deseos, y aún usted puede hacer una lista en donde escriba sus áreas fuertes, sus áreas débiles, sus necesidades puntuales de crecimiento. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Determine que al final de cierta cantidad de tiempo, hablábamos de 3 meses, evaluarán si hay interés de seguir adelante y decidan terminar las reuniones o avanzar. Debe verse el progreso en ese periodo de tiempo, no solamente en el conocimiento que usted adquiere en su mente, sino también en que su vida, en aquellas áreas que son débiles, puede aprender los principios de Dios para crecer y desarrollarse y parecerse más a Jesucristo. Entonces, terminando en esta oportunidad, qué bueno es que podamos cumplir este deseo del Señor, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y también lo que menciona el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No sé dónde se encuentra usted.
Quizás usted es un cristiano de hace muchos años, pero estuvo concentrado solamente en sus cosas, en su vida, en su trabajo, en sus metas, en su ministerio, pero nunca invirtió su vida en otra persona. Nunca fue un discipulador, de tal manera que la voluntad de Dios también tiene que ver con equipar, preparar a otras personas. Y este puede ser un tiempo en el cual delante del Señor usted pueda decirle: Señor, basta ya de haber solamente pensado en mis cosas. Quiero comenzar a invertir mi tiempo en otra persona, a discipular a alguien que es nuevo en la fe, a alguien que necesita ser usado por ti. Así como lo hizo Ananías con Saulo de Tarso, o Bernabé con Pablo, sin saber la proyección que Dios tiene en una vida. Pero me puede utilizar y le puede utilizar en ser un mentor, alguien que guía a otra persona. Pero recuerde que podemos presentar excusas, que podemos decir que no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, Dios nos llama a ser discipuladores, a ser ayudadores de otros que vienen detrás en la vida cristiana. De tal manera que si cada creyente fuese un mentor de otro nuevo, la gran comisión podría cumplirse en nuestro mundo, alejado de Dios, necesitado de Dios, a través de la influencia que damos en la vida de otra persona. Que estos conceptos le ayuden no solo a pensar, sino a tomar una decisión de comenzar a invertir su vida en otras personas. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN.